So a little bit later, you'll be hearing and seeing the schedule. En un rato va a ver un ejemplo de los horarios de la escuela. And then at the very end, you'll have a chance to ask any questions that you'd like to ask. Y al último de esta junta va a tener un tiempo para preguntar sus preguntas. Okay. All right. So for now, we're going to move forward with some introductions. Y va a procesar con las introducciones. Okay. So Mr. Anderson, are you on the call? I am. So I'm gonna Hello. wave. So everybody wave at Mr. Anderson. Hi, Mr. Anderson. Hello, So, everybody. Mr. Anderson es uno de los subdirectores de la escuela. Okay. And Miss Masillo, wave Miss Masillo. You'll be hearing a lot from Miss Masillo in a few minutes. Y ese es Miss Masillo, señorita Miss Masillo, subdirectora, el otro subdirectora en la escuela. And this whole presentation is being recorded. So if there's something that you're missing, like writing down a phone number or getting someone's name, don't worry, we're recording it and we'll post it on Parent Square. Y no preocupes que necesita escribir muy rápido o sacar un foto de esa información porque todo junta está grabado y va a estar en Parent Square y también en el sitio de escuela. Okay, all right, so we can move on. Okay, and then Ms. Rocha, who's been nicely translating for me right now. Thank you, Rocha. Go ahead. Oh, okay, I'll keep going. Is our parent engagement specialist, and here's her contact information, and you'll be hearing a little bit more from her in a moment. Okay. Y yo soy señora Rocha, soy la coordinadora o especialista de los padres de participación, y yo soy su traductora hoy. Okay, keep going. And Mr. Ganells, are you on the line? Wait. Una pregunta. Yes, I am. Vamos a tener un tiempo por preguntas después. Okay. Ok, gracias. Okay. So Mr. Ganells, I'm sorry. Did you wave? I did, yes. Hello, everyone. Okay. So Mr. Ganells is in charge of our office. Y señor Granados es el gerente de la oficina. And then in our next slide, Ms. Sanchez and Ms. Schofield. Ms. Sanchez is our ELD coordinator, and you will be seeing her at our ELAC meetings. And if your student is an English learner, you'll be seeing a lot of her. And then Ms. Schofield is our Dean of Students, and she has a very important role tonight and also in your child's life in general. So, esas dos mujeres, el primero es señora Sánchez, ella es la coordinadora de desarrollo de idioma de inglés y ella va a estar el gerente de los juntas de ELAC, que esas juntas que si el estudiante tiene la clase de desarrollo de idioma de inglés, usted va a saber ella. Y también tenemos señora Schofield, ella es la decana de estudiantes. Y ella va a tener un importante trabajo en ese momento también. Okay. Hello. And wave. Hello. Sometimes you have to talk so they can see it. Okay, there we go. All right. And then here are your 6th grade teachers. Y aquí están sus maestros de sextos grados. Okay, so take a good look. So I'm just going to go from my left. Ms. Pimentel teaches math. Ms. Perez is teaching middle school success and English language development. Ms. Mahula is the English teacher, English language arts, or ELA. Ms. Alvarez is teaching math intervention and will also be in the 6th grade math classes heavily. Mr. Primrose, who seems to be holding a picture of me, okay, is our PE teacher. And also Ms. Pimentel and Mr. Primrose are 2 of our founding teachers. Ms. Frediani, bottom left, teaches science. Ms. Pantoja teaches history. And Ms. Benitez is the resource teacher. So if your student has an IEP, an individualized education plan, you'll be hearing from Ms. Benitez. Okay, so los maestros son señora Pimentel, el maestro de matemáticas,
Y también en esa primera foto es la señora Pérez, que está una de las maestras de desarrollo de inglés, del idioma de inglés. El segundo es señora Miss Smehula, que es la maestra de inglés. Y luego es Miss Álvarez, la maestra de matemáticas. Uno de los maestros de matemáticas ayudó. Aquí al lado es señor Primrose, que es el maestro de física. Y abajo es señorita Freidani, que es la maestra de ciencias. Y luego es Miss Pantoja, la maestra de historia. Y el último es señora Benítez, que es el maestra del curso. Okay. And so your child will be seeing these teachers at different times, on different days, for different subjects. Y sus estudiantes va a ver esos maestros en diferentes días, a diferentes tiempos. Okay. And on a schedule. So this is something that we'll let you know in a moment. En un horario que vamos a ver en un momento. Okay. Okay. So my 3 priorities have never changed all the way through this. And if you attended any of the other town halls, you heard me say this. Mis 3 prioridades están esos y has oído si has asistido a unos de los juntas. Okay. Is that my parents feel safe sending children to school. El primer prioridad o meta es que los padres se sienten seguros a dar sus niños, a tener sus niños en la escuela. Okay, and that's when we come back in more of a hybrid situation where we are using our campus. Y eso es más para cuando regresamos a la escuela. Okay, that my children feel safe being at school, and that's all the time. El segundo es que los estudiantes se sienten seguros todos los tiempos en clases. Okay, and that my teachers and staff and all the adults on campus feel safe being with everyone else. Y los maestros y adultos en la escuela también sienten seguros con todo que están ahí. And this is, these are 3 very important things, and they have to happen. Esos son 3 de los más importantes prioridades y es importante que se pasen. And so remember, for now that our classes are virtual, which means at this point they are 100% online when we start on August 12th. Uh-huh. So ahorita vamos a empezar clases virtual vamos a empezar el 12 de agosto. Okay, right. Okay, skip that. Okay. Before we go any further, I do want to reintroduce Ms. Rocha, who is our parent engagement specialist. Ms. Rocha, can you say a couple of words? Sure. Good evening. My name is Ms. Rocha. I am your parent engagement specialist. I'm a former English and ELD teacher at middle high school level. And kind of just in my own experience, I have wanted to learn the other side of what makes students successful, and that is parents, that's you guys. And so my role here is to help assist you with anything that you may need, and also to act as a go-between between teachers and yourself and the school to keep you guys informed, as well as to help our students be successful. So buenas tardes, yo soy señora Rocha. Antes yo era una maestra de inglés y el desarrollo del idioma de inglés, y ha cambiado a trabajo porque yo quería saber el otro parte que es uno de los partes para tener éxito por los estudiantes. Y esa parte es ustedes, los padres. So yo estoy aquí para asistir con cualquiera de ustedes, cuál necesita ustedes para tener éxito, no más por ustedes, pero por los estudiantes. Mm-hmm. Thank you. And then there's one more quick introduction. Miss Olga, are you with us? Yes, I am. Hi, Miss Melanie. Okay, say hi, Miss Olga. Hola, padres. Hola. Miss Olga runs our After School All-Stars program. Miss Olga, can you make a quick statement there? Yes. Hi, parents. Good morning. Hi, welcome to CRM number 12. Like Miss Melanie said, I am the program coordinator of the After School All-Stars. We actually
work for the school. We're collaborating with the school. I know this is something very different to do, and I wish I could introduce myself in person, but Zoom will do. So what the After School All Stars does, we work in the afternoon, of course. We collaborate with the school. We offer programs virtually as right now. We offer like classes as exercise classes, cooking classes, coding class, art class, music class, anything that the students are actually interested in, we go ahead and help them as well. Other than, of course, some fun activity class, we do offer them like tutoring class towards the end if they need help in assisting any homework. So, hola padres, yo soy Olga, yo soy la programa coordinadora del programa Después de Escuela. Sé que es algo diferente a ser virtual. Me gustaría introducirme en persona, pero esta es nuestra normalidad ahorita. So, el programa Después de Escuela se va a colaborar con la escuela virtual. Pero lo que el programa Después de Escuela ofrece es clase de cocina, clase de arte, clases de ejercicio, música o cualquier clase que nuestros estudiantes estén interesados. Nosotros nos colaboramos con ellos, y también de parte de las clases de actividades, nosotros también les ofrecemos clases de tutoría y los ayudamos con asistencias en tareas cualquiera que ellos necesitan. Yo voy a dejar mi información en Parent Square, o lo dejo aquí en el chat si en caso que tengan más preguntas de parte de nuestro programa, y voy a dejar con mi número de teléfono y electrónico ahí, cualquier información me pueden comunicarse conmigo. So parents, like I said before, if you guys have any questions regarding how our program works, or if you guys any more details, I'll go ahead and drop my information in the chat with my name and my phone number and our email. So if you guys have any questions, you go ahead and contact me. Mm-hmm. Yeah. Thank you, Ms. Olga. And as we said, this whole entire presentation is being recorded. And so everything that you need to see, you will be able to see afterwards. So you don't have to write a lot down. Y esa presentación es grabado, so no necesita escribir nada ahorita, nomás necesita pagar su atención y ver después si necesita información. Okay, so a couple of small commercial moments. Unos momentos comerciales. Okay, one is your child will be assigned an iPad in the very beginning of school, like next week. Su estudiante va a estar asignado un iPad a la empieza de escuela, en esas semanas que vienen. So what we're waiting for is for new laptops to be delivered, and when they are, we're going to start swapping those out, but that won't be for a little while, and that'll be okay. Estamos esperando que una orden de computadoras va a llegar a la escuela, pero no está procesando en tiempo, pero eso va a pasar en un rato más después de la empieza de escuela. Okay. Your child will also need some other materials for Ms. Perez's class. We'll be giving you those as well. Y, sorry, can you repeat that one more time, Ms. Hanley? They'll be getting other materials for Ms. Perez's class, and we'll be giving them those as well. Okay. Y si su estudiante va a estar en clase de señora Perez, ellos van a agarrar o recibir materiales por esa clase también. Okay. And so anything that we need to start the year, you'll have. Todo que necesita empezar el año va a tener. Okay. So just feel secure in that. So, siente seguro en esto. Okay. And then one more small thing. So before we look at the schedule, the one thing that is just so important is that your students are alert, ready, and online when they need to be. Antes que empezar la revisión la mirada de horarios, es importante que su estudiante siempre, cada día, está preparada por clase, que está pagando atención y que está lista con todos sus materiales. And if you're working like I'm working, okay, this means that you might need to call home from work and say, hello, Jose, are you online with Ms. Perez? Y si usted no está ahí con los niños durante el día y está trabajando, ese significa que usted necesita llamar a su hijo a ese tiempo que va a empezar clase y preguntarle que
está listo para clase, está en la computadora para empezar. Okay. Okay. Ms. Masillo, would you like to say a couple of words and are you ready to go? I'm ready to go. Okay. Buenas tardes y Turn it familia to you. estudiantes. Gracias por venir. So I'm going to go through for all of you our virtual student schedule so that you can see what an example of what your child's schedule will look like. And no hablo mucho español, Señora Rocha traducir para mí. So I don't know much English or much Spanish. So Ms. Rocha is going to translate for me. So the first thing that we want to mention is that we are prioritizing instruction and learning. So students will be having their full schedule. They will have all 7 courses taught. So vamos a priorizar la instrucción de los estudiantes y cómo ellos aprenden. So por esa razón vamos a tener totalmente 7 cursos impartidos a cada niño. Okay, and the courses that they're going to have is math, matemáticas, inglés, middle school success, or middle school success ELD, clase de éxito de la escuela intermedia o desarrollo del idioma inglés, history, historia, PE or resource lab, educación física o laboratorio de recursos, and a clase de compass, and this one, you take it away, Ms. Rocha. Clase de compass es clase que es un clase de aviso o consejura, pero nos llama esa clase compass. So va a oír esta palabra para saber que es clase de consejura. Gracias. And then students will be in one of 3 groups, A, B, or C, and each group will have its own schedule. Todos los estudiantes va a estar asignado a uno de 3 grupos, grupo A, B o C, y cada grupo tendrá su propio horario. And there will be a combination of live instruction, synchronous, on Zoom, like we are right now, and recorded instructional videos, which are called asynchronous, and those are posted on Google Classroom. So los clases va a estar en combinación de la instrucción de vivo, o que se llama sincrónico, que está en el momento como estamos ahorita en esta junta de Zoom. Y también otra manera es que van a estar videos de instrucciones y tareas que está grabado de maestros, que está publicado en los Google Classroom. And we're just going to go over those 2 important words, dos palabras importantes, synchronous and sincrónico. So synchronous means live and at a particular time. So students will have to log into Zoom using the link provided by their teachers and will be having live instruction face-to-face. So, 2 palabras que necesita aprender y saber porque vamos a usar durante todo ese tiempo, ese año, que es sincrónico y asincrónico. Sincrónico significa el mismo tiempo, so va a pasar en este momento. Y los estudiantes tendrán que ir en Zoom usando el enlace provisto por sus maestros. And asynchronico. Asynchronous means that students will be watching videos of instruction posted by their teachers on Google Classroom and completing the assignments that go along with the videos. También otra manera es asincrónico. Significa que los estudiantes verán videos de instrucción publicados por sus maestros en Google Classroom y va a completar las tareas que acompañan esos videos. And this is a sample of what your child's Google Classroom might look like, the classes that they have. And then this is a sample of the video that teachers would post on Google Classroom. Shout out to Mrs. Smahula, the 6th grade English teacher. This is a picture of one of her videos. So ese es un ejemplo de las diferentes maneras de instrucción. El primer es una foto de Google Classroom. So, cuando su estudiante entra a Google Classroom va a ver diferentes clases y va a compuesta esa clase y puede ver todos los videos grabados y las tareas que están ahí. Y a la derecha es un
una foto de una lección que está en vivo en el momento. Y también si ustedes no eran poner su nombre y el nombre de su hijo en el chat box, por favor, hacen eso, o puede cambiar su nombre en el video a su nombre que nos dice iPad. So if you haven't already added your name and your child's name to the chat box, please do so, because we do take attendance and you get parent hours for this. Okay, so something that's really, really important that we want to emphasize is that your child needs to watch all videos from start to finish without fast forwarding in order to understand the lesson and complete the assignments. So algo que es muy importante es que sus niños necesitan ver los videos en entero, empieza a terminar, y no pueden como dar más rápido los videos porque ellos necesitan ver todo para comprender o entender qué necesita hacer. And teachers noticed this last year that students weren't watching the whole video and they were struggling with the assignment. So please stress the importance of this with your child. Y el año pasado esa era un problema con los estudiantes que tenemos hoy. Y por nosotros estamos es muy, muy importante de ustedes que están encima de sus niños, que eso no se pasan. Okay, so we're going to do an example, show you an example of what your child's schedule will look like. Okay, vamos a ver un ejemplo que va a mirar los horarios de su estudiante. And so every student, no matter what group they're in, A, B, or C, is going to have the same morning routine for attendance and an afternoon routine for Compass. Cada estudiante o alumno en escuela va a tener el mismo rutina que en la mañana y en las tardes en la casa de consejera o Compass. Okay, so in the morning, and this is again very important, quiero orientar que esta es una I don't know how to say partnership. Asociación. Thank you. Y necesitamos su apoyo. So this is the part that we're really, really stressing to our families that we need your partnership with. This is every morning, 7:30 to 7:45. Your child should be up, ready to go, dressed in appropriate school attire with all of their materials and their laptop or iPad to begin classes. Okay. Significa que notar que las clases empiezan a 7:45 cada día. Ese es el empieza del día de escuela. So, a 7:30 a 7:45, su hijo necesitaba levantar de la cama, preparando por escuela, tiene todos sus materiales y su computadora lista para asistir clase. So we'll need you to say, levántate, get up, get moving, rápido, rápido. So, in the morning if they're not ready to go. So es importante que ustedes se levantaron a sus niños porque no pueden estar en su cama o durmiendo durante ese tiempo. And the next part is also very important at 7:45 to 8 a.m. every day, Monday through Friday. This is when your child will be logging into their Compass class on Zoom to have face-to-face attendance with their teacher. Y es importante que notar que a 7:45 a 8 cada mañana, los niños van a asistir clase sincrónico o clase en el momento, que está vivo con su maestro en la clase de Compass o clase de consejera. Esta clase va a usar para tener asistencia a la escuela. And in the afternoon from 2:30 to 3:30 p.m. On 3 days of the week, Tuesday, Thursday, Friday, all students will have Compass class again and be working on their advisory work. Y 3 veces a la semana, los martes, jueves y viernes, los niños también van a asistir Compass en la tarde a 2:30 a 3:30 en vivo o sincrónico con sus maestros. And the main classes are all taught on a specific day of the week. This will allow you to see the pattern, and times are going to vary based on your student's group, A, B, or C, but the class day stays the same.
So, todos los clases va a tener diferentes días, cada sujeto. Y los horarios durante ese día va a cambiar dependiente a cuál grupo es su estudiante. So every Monday, your child will have English or middle school success or ELD. Tuesdays will be math. Wednesdays will be science. Thursdays will be history. And Friday is mostly asynchronous learning with the lessons posted on Google Classroom. So, el lunes vamos a tener los clases de inglés y también los clases de éxito por los estudiantes o desarrollo de inglés. Y también martes van a tener matemáticas, miércoles es el día por ciencia, jueves es el día por historia y viernes no vamos a tener clases en sincrónico, los clases van a estar asincrónico y ellos pueden trabajar en tareas que está grabado ahí en Google Classroom. I'm going to take a page out of Miss Manley's book and do a little commercial break. Okay, va a dar un momento que necesitan decir algo. And pause and let you know that you will find out your child's group, A, B, or C, next week. We will be sending that information home in a mailer, as well as emailing your student and posting it on Parent Square. So please, please, please make sure that you have the Parent Square app downloaded and ready to go so that you get the information. So vamos a tener, ustedes van a recibir cuál grupo su estudiante está asignado a en 3 maneras. En primer es en Parent Square, va a estar en un post que está ahí, so es importante que tiene Parent Square en su teléfono. Si necesita ayuda, puede mandar un mensaje después de eso para ayudar con eso. Segunda manera es que su estudiante va a recibir un mensaje de su correo electrónico de la escuela. Y el tercer es que ustedes van a recibir una copia física en el correo. Okay, so this is an example for Group A. Por ejemplo, para Grupo A. So again, you'll see that the arrow number 1 is the morning session, 7:45 to 8 a.m. that we already talked about. This is the time that your scholar will be taking attendance on Zoom. Okay, so ese es un ejemplo por los horarios de los estudiantes del grupo A. So flecha 1 se dice que significa ese es el tiempo a 7:45 en la mañana que los estudiantes van a estar en vivo o asincrónico en la clase de consejera o campus. And number 2, from 9:15 to 9:30 every day is a built-in nutrition break where your child can grab a snack, stretch, use the restroom, take a break from the technology. So, flecha 2, y también se ve los cajas abajo que se dice lonche, son tiempos que vamos a tener una breve siesta por los niños y maestros para ir al baño, para comer algo, para mover, porque estamos en clase. And then 11:45 to 12:30 is the built-in lunch break, and that's for both students and teachers. Y flecha 3 es el tiempo del almuerzo, y es almuerzo por los maestros y estudiantes al mismo. And where you see numbers 4 and 5, 8:15 to 9:15 and 9:30 to 10:30 are examples of the live instruction. So for this schedule, it's English and then middle school success. Las fechas 4 y 5 indica los tiempos durante el día que los estudiantes van a estar en clase vivo o sincrónico con sus maestros. Where number 6 is, that is an example of when your child should be working on an asynchronous lesson that's posted on Google Classroom. El fecha 6 indica un tiempo o un bloque de tiempo durante el día cuando su estudiante puede trabajar asincrónico en sus tareas que está posteado en Google Classroom. Where you see the red circles, that's where all the live instruction is for each of the subjects for your student. En los clases que está encirculado
están tiempos durante esa semana cuando su estudiante va a estar vivo o en clases sincrónico con sus maestros. And if you see the time blocks, they run for 1 hour. Y esos tiempos están en bloques de tiempo que duran 1 hora, como una clase regular. So this is very, very important. Again, your child will be expected to be on time to each of their classrooms on Zoom and attentive and alert for the entire hour of each of their classes, just like they would be expected to in the classroom at the building. So, en esos tiempos, es la expectativa que su estudiante hace en tiempo a sus clases, está pagando atención durante todo entero hora y también que está haciendo sus tareas. And in the first week of school, all the teachers will be going over the expectations with your children, and we'll also make sure that we share those expectations with you in our student handbook. Y durante el primer semana del año, nosotros vamos a review. Compartir las dar expectativas. Sí, Las expectativas que los gracias. maestros requieren. Ajá, que las expectativas que la maestra requiere y que se tendría que trabajar y esperar de los padres y de estudiantes. Tantísimas gracias. Where the blue rectangle is the example of where your child will be having the asynchronous lessons that are posted on Google Classroom, and it will say which subject at which time they should be working on. En caja azul se indica los tiempos durante el día cuando su niño va a trabajar asincrónico en los casos en las tareas que están en clase de Google Classroom. Okay, and then in the afternoon, after lunch, there's a block of time from 12:30 to 2 every single day. Y después del almuerzo hay un bloque de tiempo cada día que... And then your child will be assigned between 30 to 45 minutes of instruction for small group with their teachers. Y durante ese tiempo, los niños van a tener una porción o una parte de ese tiempo para asistir un grupo pequeño con su maestro, como 30 a 45 minutos, para revisar la información del día. And for the remaining time when they're not in their assigned small group segment, they should be working on their assignments posted on Google Classroom. Y cuando no están esos grupos pequeños asignados, los estudiantes deben que estar trabajando en sus tareas que asincrónico en Google Classroom. And as mentioned previously, at the end of the day from 2 to 3:30, 3 times a week, Tuesday, Thursday, Friday is when they will be in their Compass class. And the other 2 days, they should be working on either Compass assignments or schoolwork. Y los martes y, aquí indica los círculos verdes están tiempos que los estudiantes van a estar en la casa de consejera Compass en vivo o sincrónico con sus maestros por 1 hora al fin de día. Y los martes, jueves y viernes. Y los miércoles y lunes, los estudiantes tienen esta hora para trabajar asincrónico a sus tareas. Okay. Hablo mal. We will be posting this on Schoolmint for you until we have everybody's information into Parent Square. So you'll get it mailed home, email for your child, as well as sent out on Schoolmint. And we will be posting it on our website. Okay, so durante ese tiempo, porque ustedes van a cambiar a Schoolmint a una aplicación que se llama Parent Square, que tenemos toda la comunicación con toda la escuela. Durante ese tiempo de transición, todos los horarios va a estar en Schoolmint y también puede encontrar en el sitio de escuela, pero también va a tener una copia que está en el correo regular por ustedes. Disculpe, olvide. Okay, so here is a summary, resumen. Every student has to be on Zoom every morning from 7:45 a.m. to 8 a.m. with their advisor for attendance.
So, en resumen, todos los estudiantes deben que estar en Zoom todos los días escolares, de la mañana a 7:45 a 8 cada día. Every student will have 6 classes plus physical education or resource lab assigned to them. Todos los estudiantes van a tener 6 clases y también va a tener clases de educación física o físicamente o si no tiene clase de física va a tener una clase que se llama laboratorio de recurso que está asignado a cada estudiante. Every student will have 2 lessons a week assigned by each teacher at minimum. Cada estudiante tendrá 2 lecciones cada semana asignadas por cada maestro como mínimo. All lessons will be posted on Google Classroom. Todas las lecciones y tareas van a estar en Google Classroom. 1 lesson a week is synchronous instruction or live, and the other is asynchronous. Una de las lecciones va a estar sincrónico en vivo con sus maestros y el otro va a estar asincrónico y pueden encontrar sus tareas en Google Classroom. You will know again next week which group your child will be in, and we just said that, so you can just quickly reiterate. So va a saber la semana que viene cuál grupo su estudiante va a estar. And here are some common questions that we have had asked of us. So first, Vamos a revisar preguntas en los otros pasados juntas que serán preguntados. okay. Un poco más, we're almost done. Does my child have to wear a uniform during virtual learning? No. Okay, go ahead. La pregunta es que si su hijo o hija va a tener que usar su uniforme durante ese tiempo virtual. Y la respuesta es no. No, but your child should be in appropriate clothing and not wearing their pajamas. And we will have time set up for when we come back to school to provide your child with a uniform shirt and also have a scheduled time for sales. Y la respuesta es que no necesita usar un uniforme cuando tenemos clases virtual, pero la expectativa es que los estudiantes también no están en sus pajamas o en ropa que se mira que estaba durmiendo. Pero cuando los niños regresan a la escuela, vamos a tener tiempo para recibir sus uniformes cuando regresamos. Okay, so we already talked about that. So when does school begin? ¿Cuándo comienza la escuela? Wednesday, August 12th at 7:45 a.m. and it's virtual. So vamos a empezar escuela el miércoles 12 de agosto a 7:45 en la mañana y es virtual. Okay. If your child is absent or you need to bring him or her to the doctors, you might be asking yourself, what do I do? So si su estudiante tiene una junta con su doctor o está enfermo o no puede asistir a clases y tiene pregunta, pues, ¿qué voy a hacer? This is Miss Gonzalez, and you should give her a call or email her. And if she's unable to answer, please leave a detailed voice message with the details of your child's absence and expected return. Esta es una foto de señora Barales y ella va a estar encima de todas esas cosas y puede mandar un texto y correo electrónico a ella para notificar que su estudiante no va a asistir ese día. Y también va a necesitar una nota del doctor o algo así para entregar después. If you do have to make a doctor's appointment, like the routine doctor's appointments, we ask that you try to make those on Friday when the day is mostly asynchronous, so the students won't miss any live instruction with their teachers. Sí, absolutamente tiene que hacer una junta con su doctor. Es mejor que se puede planear para hacerlo los viernes, porque es el día que los niños no tienen clases sincrónicos. Okay. And what do you do if you're having trouble with your technology? Well, this is Mr. Mendoza. May I break in for one moment, Ms. Masilla? Okay, before we get to Mr. Mendoza, there is one class that you might be wondering about. Hay una clase que tienen preguntas. Okay. The one that we call advisory or compass. El clase que se llama consejura o campus class. This is actually a very different type of class for most of our 6th graders.
And this is where they're going to be working on information about themselves and how they communicate and how they have a good understanding of what they're feeling and what other students are feeling. So, en esa clase de Compass, es un programa o una manera que no es clase de académica, pero es una clase que los niños pueden hablar y aprender cómo hablar de sus emociones, qué siente a ellos, y puede dar voz a ustedes, a ellos, para hablar cómo se siente. We do indicate that it's an academic class, but the subject matter is very different from the usual English, math, or history class. Sí, recibieron calificación por esa clase, eso es académica, pero también es muy diferente de las clases tradicionales de matemáticas, inglés y ciencia. And this will be the class where it is very, very, very important that your child has the camera on. Y por esa clase es muy importante que su estudiante va a necesitar tener el video aprendido. Okay, and you'll be hearing more about that from your 6th grade teachers. Y va a aprender más de eso de sus maestros de 6º grado. Okay, Mr. Mendoza, sorry, go ahead. Okay, so this is the man of everybody's hour because it comes down to technology. And if you have trouble with your technology, this is the person you should reach out to. But please, please, please be mindful of when you're calling him. So please call between 7:30 and 4 p.m. Monday through Friday. And there's also his email address that you can send him a message, and just be patient. He will do his best to get back to everyone as quickly as possible. There is one of him and 480 students. Si tienes problemas con su tecnología o preguntas con eso, puede mandar un mensaje a señor Mendoza. Él es el coordinador de tecnología en la escuela. Y puede mandar mensaje o llamada a 7:30 en la mañana a 4 en la tarde. Por favor, entiende que él es nomás una persona por como 500 niños en esa escuela. Y si él no levanta la llamada, nomás dejar un mensaje con su nombre, el nombre de hijo, y cómo qué es el problema, y puede regresar su llamada. Okay, and just to reiterate what Mrs. Manley said earlier, we will be distributing next week the iPads to the students. Vamos a coordinar cuando vamos a ustedes recibir los iPads. And once we receive the new laptops, Mr. Mendoza will be working with our 6th grade families to do an exchange, but we're going to be okay until then, so no worries. The iPads will be working just fine for the work that students have to do. Y por favor, no preocupes por la tecnológica. Nosotros tenemos todo por ustedes y vamos a estar bien para empezar escuela. Okay, and now's the time after we've put you through our long presentation. Are there any questions? I can actually, one of the questions was, maybe Mr. Mendoza, this will be to you. If the student does not need an iPad and wants to use their own computer, what is the answer to that? If the student does not need an iPad and has their own computer, they would just need to have their own Google Chrome, the internet browser Google Chrome, with it, so it could be synced and synchronous with all of the applications that we use online for the students. En español, si el estudiante tiene una computadora, una laptop, o tiene una tableta, un iPad, lo único que requiere que necesite, va a necesitar que tenga la aplicación, la forma de internet que se llama Google Chrome. Y si tiene tableta o iPad, también tiene que sacar la Google Classroom y Google Docs para que sea todo bien. Todo lo que usamos en la escuela se va por Google Chrome y las aplicaciones por ahí. Also, to add to that, Mr. Mendoza, thank you so much. It also must have a camera. Y debe tener una cámara, because it's very important to be able to see your child's face and interact like we would in the classroom.
Okay. And may I add to that, some people think they can use a phone. That will not be possible. No es posible que pueda usar un teléfono desde una computadora o un iPad. Un tableta necesita tener Chrome, Zoom y que necesita tener un video que funciona. The question is, if the iPad is not working, they can't log into the classroom for the whole day without affecting students. It will, but because when we give you the iPads, they have been checked that they are working and in good working order. If you have issues, you need to notify your Compass teacher right away, as well as Mr. Mendoza. So, pregunta que se dice que si el iPad o el computador no está sirviendo, ¿cómo va a afectar los estudiantes o va a afectar el estudiante por ese día? Y la respuesta es sí, va a afectar, pero es la responsabilidad a ustedes y al estudiante a mandar mensaje a sus maestros cuando empieza el día y también a Mr. Mendoza para arreglar esos. Pero todos los iPads que vamos a dar está sirviendo. Okay. There's a hand up. Hay una mano arriba. O si tienes preguntas. ¿Cuándo podemos recoger los iPads? Vamos a tener un día asignado a ustedes y vamos a decir ese día. Ahorita no tenemos tiempo, no tenemos un fecha. ¿Nos van a mandar mensaje o cómo? Sí, vamos a mandar un mensaje. No, gracias. Ms. Rocha, make sure you translate to English for that too. So the question was, when are we giving out iPads? We will be giving them out in the next couple of weeks, but we will call you to let you know what day you need to come in to pick them up. So please do not come by school to check because we won't have them for you. We will call you with a date. Okay. And the other question was, are the iPads for them to keep? They are school property, but they are theirs to use for the school year. Yes. So, una pregunta era que los iPads están ellos para siempre y la respuesta es no están, es la propiedad de la escuela, pero ellos pueden usar durante el tiempo de la escuela. Una pregunta, disculpe, ¿y pueden mandar los números de teléfono de los maestros para que nosotros les preguntemos cómo van a hacer, si entregan la tarea o cómo? Vamos a tener, cuando recibe el correo que tiene los horarios, vamos a tener una página también que tiene todos los números y correos electrónicos de sus maestros. Y también pueden encontrar eso en el sitio de escuela. And you can also contact them through Parent Square, and that's where it's very important for you to y puede dar contacto a Parent Square. Es mejor así cuando ustedes cambian de aplicación. Yo tengo una pregunta. Una persona para tecnología. Perdón, no puedo escuchar a nadie porque tenemos a 10 personas que tienen sus micrófonos encendidos. Por favor, apaguen los micrófonos, más aparte las personas que tengan una pregunta y una persona a la vez, por favor. A ustedes como maestros digan el nombre de la persona que va a hablar, porque si no todos los días van a hablar a la vez. ¿Mande? Sí, por favor, Janet, por favor, si tiene una pregunta, Janet, Miss Manley, can you hear them? And then they can unmute. I can't hear it. Mucho se dice que se satura mucho, entra mucho al... Todos piden o todos van a contestar. Miss Manley. I'm going to Okay, hold on. I'm going to mute all. Ms. Rocha, can you unmute yourself and Ms. also, Eric also? Ok, si tienes pregunta, puede aprender su volumen, pero si no tienen pregunta, por favor, mantener su volumen que está close, apagado. Tengo una pregunta.
Okay, sí. ¿Van a mandar por correo los nombres de los maestros y las clases asignadas a cada niño? Sí, toda la información va a estar en Parent Square, un correo electrónico a su hijo y también en un correo regular. So va a tener una física copia. Y los nombres de cada clase de los maestros, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ajá. Tengo una pregunta. Siga, por favor, diga. Mire, soy Ana Campos, la mamá de Yair Ayala. Fíjese que ayer me llamaron de la escuela, de una escuela, que dice que me cambiaron el niño automáticamente, pero ya me lo habían aceptado en esa escuela. Yo quería saber. I could answer the question. Go for it. So, todos los niños de ustedes pertenecen a una escuela del distrito. So, ellos automáticamente agarran su información. Cuando nosotros empiecemos a mandarle a las escuelas a pedirles sus records, van a parar de llamarles. Y eso es porque ustedes pertenecen a una escuela de distrito y como nosotros somos escuela de escojo, por eso tienen ese problema. Este día de la distribución de tecnología, voy a ver si les voy a poder dar una copia de un papel diciendo y confirmando que ya están registrados en esta escuela. So, nomás tienen que ignorar esas llamadas. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Que era una sola persona para entender los problemas de mensaje para que ellos regresaran la llamada. Pero si no la regresan en ese mismo día, ¿qué va a pasar con lo que les está pasando en el día al niño? ¿Cómo se lo van a más si van a regresar la llamada cuando sea nuestro turno de que nos respondan el problema de técnico? Lo siento, señora Vereda, no podemos oír muy bien. Si es posible, puede poner su pregunta en el chat, por favor. El piso tiene la señorita Rosa Barrera. La señorita Rosa Barrera, por favor, la pregunta. Okay. Díganos, señora Rosa Barrera, ¿qué es su pregunta? Mi pregunta era, ¿qué pasa si cuando le llamamos y no contesta la persona que va a reparar la tecnología? Porque tenemos problemas de tecnología, pero como solo es una persona para todos los estudiantes y tenemos que esperar nuestro turno para que nos respondan o que nos reparen lo que está fallando, y ese día la niña o el niño ya tuvo problemas. Señorita Rosa, sí, ya entendí su pregunta, señorita Rosa Barrera. Ese es para mí. Ese es para mí. Como yo soy una persona, lo que prefiero que hagan padres e hijos es que me manden a mí mensaje vía texto a mi número de teléfono y yo los agarro a cómo van, cómo llegan a mí. Si uno llega a las 8:23 y otro llega a las 8:24, voy a responder a la primera a las 8:23 y después a las 8:24. Pero también tome en cuenta que yo soy una persona y sí me va a tomar un tiempo, como una hora, lo más tardar una hora de poder responderles. Y sí voy a estar en cuenta con los maestros también con eso. Si afecta esto más de un día, es cuando ya también yo voy a dirigirle a los maestros que cierto estudiante tiene un problema con tecnología y que espero un momento con ellos para que pueda resolver el problema para el siguiente día. In English, the question was regarding that if technology does not work and they call me or message me, iPhone, please turn off your microphone. If I get a text message, please send me a text message to me, to my phone number, so I could be able to respond back. I will be responding back by the timestamp that I get the text messages. And if it takes more than an hour to resolve the problem with the student, I will inform the teacher, faculty, that student has a particular problem that will take more than an hour to resolve the solution, so they will be aware that the student has a technological problem to resolve.
Señorita Marisol Bajena, tiene la mano abierta. Sí, por favor, diga. Excuse me, Mr. Mendoza. There was another question on whether we had the same calendar as LAUSD. We do not. And we will be sending you the calendar along with your schedule and your other materials. Okay, antes de que conteste, que pregunte la señorita Marisol, lo que pasó es que había una pregunta en el chat que si estamos en el mismo calendario de LAUSD, en el mismo académico, y no estamos en el mismo calendario académico de ellos. El calendario de nosotros de Alianza se va a mandar por correo y por correo electrónico para ustedes tener, pero no estamos en el mismo calendario de ellos. Señorita Marisol, por favor, pregunta. Y después señorita Leticia. Señorita Marisol, no se puede escuchar. No se escucha, señorita Marisol. Yes, I could hear you now, Marisol. Okay, my son was selected from the lottery and I turned in all his paperwork. So he was going to a LAUSD school. Do you need his transfer papers or do you get them automatically? Good question. That I will direct that to Miss Maria. Is she here? I believe I'm here. Okay. Sí, vamos a necesitar para ver en qué clases ponerlo. So, si me puede mandar un mensaje al teléfono de trabajo, creo que ya lo tiene, y le voy a dar mi correo electrónico. Pero de todos modos, si es que no lo tiene, no, yo estoy pidiendo los récords de la escuela. Muy bien, señorita Leticia, su pregunta. Sí, si van a mandar también sobre los artículos que van a necesitar para las clases, todo lo que ellos van a necesitar para tenerlo todo listo y en cada clase que ellos vayan a tener. Okay, this question is regarding materials. Will they need materials? Will they need to access materials? What would they need? I can answer that. So most of the materials are online. La mayoría de los materiales está en línea, en la computadora. The ones that will be needed for Miss Perez's class, we will give you those. Si su estudiante va a estar en clase de Miss Perez y cuando recibe su horario puede ver si está en esa clase, nosotros va a proveer. Basically, the students do need paper and pencil. Los estudiantes nomás necesitan un lápiz y un papel o cuaderno para tener notas y todo eso. And if there are any other small supplies, we will let you know. Y si hay otras cositas que va a necesitar, nosotros aviso. Ok, entonces también para la tableta o lo que les vayan a dar, también nos van a llamar o un mensaje, Sí. ¿verdad? Vamos a llamar para tener una Para cita. ir por ellos. Oh, ok, gracias. De nada. ¿Hay pregunta, Angélica? Si tienen otra pregunta, por favor, pongan su mano arriba para poder decirle que sí tienen, para poder Angélica. Tengo una pregunta. Sí, el correo para los niños cuando van a entrar al Classroom, ustedes lo van a dar, ¿verdad? Sí. Y también la contraseña, todo. Sí. Ok. Muchas gracias. The question was if we're going to give students their emails and their passwords, and we will when we give them their technology. ¿Aló? Sí. Sí, mira, fíjense que se me olvidó preguntarle algo. Fíjense que yo no pude llenar la aplicación cuando estaban llenándola para los niños y yo no la llené y no habrá problema por eso. ¿De cuál aplicación? De Yair Ayala, una aplicación que se llenó por internet. ¿Cómo se llama su estudiante? Yair Ayala. Y-A-H-I. Yair Ayala ya completó la registración. Si no lo hizo en papel, lo tuvo que hacer por teléfono.
Oh, no, pues es que yo estuve llamando, pero no me contestaron. Y ahí me regresaron la llamada y me dijeron que me iba a hablar la señora María, pero no me la regresó. Sí, Pero la sí, yo llevé todos los papeles, los llevé a la escuela. sí, la registración y los documentos ya fueron verificados. ¿Ya están completos entonces? Sí. Oh, ok, gracias. Gracias. ¿Hay otras preguntas? No, eso era todo. Es que se me olvidó ahorita que pregunté algo también. ¿Hay otro? Era todo. Gracias. Okay, so if there aren't any more questions, I'm going to say thank you very much for joining us tonight. I am very proud of my school. I am so glad you're here with us, and we're going to have a good year no matter what. Y si no hay otras preguntas por todos, nos vamos a decir buenas noches. Y si vamos bien emocionados a empezar este año con ustedes. Y siente seguro que nosotros vamos a dar más información con detalle a ustedes en esas semanas que vienen. Tengo una pregunta. There's more questions in the chat box. I see a hand up, but I don't know who it is. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí. A la verga. Mira, yo quería saber si para ese día que vamos a ir a recoger las iPad, ¿tenemos que llevar los niños? No es necesario que tienen sus niños contigo. Y tenía otra pregunta con respecto al uniforme. Dijeron que ya no lo podemos agarrar. Tampoco ni la camisa gratis le van a dar. Si regresamos a la escuela, vamos a tener los uniformes con los estudiantes. Oh, pero ustedes nos van a avisar. Ahorita no. Ok. Ok, pero otra pregunta. Por decir, los materiales que van a ocupar los niños van a ser los mismos de siempre, ¿verdad? Sí, más o menos. Mayoría va a estar en la computadora porque todo está en las clases que están en línea. Pero ustedes pueden comprar cualquier cosa por su... No, es que lo que pasa es que mi niño ya fue antes ahí a la escuela. Por eso te pregunto, ¿van a ocupar los mismos materiales? Porque siempre le compramos los materiales. Miss Stanley, are we going to be using the same sheet that we used last year for the materials? That's the question. Not right now. Only they need paper and pencil for right now. We'll be giving everything else. And if there's anything else that they need, that the students need, we'll let everybody know, but it will probably be something very simple. Ellos nomás, go ahead. Are you going to go, Maria? So, Miss Luna, Miss Manny está diciendo que por el momento nomás necesita papel y lápiz. Todos los materiales que pedíamos antes no se van a necesitar, pero si llega a cambiar algo, ella les va a dejar saber. Ok, está bien. Muchas gracias, Miss González. Es todo. Muchas gracias. Thank you. Se está esperando por las preguntas. Oh my gosh, that's okay. Okay, so okay, if that's all, I'm going to end the meeting for us. This will be online as a recording, and then all of the numbers are in this presentation, and I will see you soon. Thank you. Si tienes preguntas, pueden mandar mensaje a nosotros. Los números están en esa presentación y va a estar en el sitio de escuela. Y también los números y todo de la oficina están en el sitio de escuela y puede llamar. Gracias, tengan buena noche. Bye. Good night.